Muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Fernando Javier Pineda Casa, estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les presentaremos el siguiente video correspondiente a la actividad 4, Economías Sustentables, ajustado al curso Cosmogonía y Productividad. En este orden de ideas, bajo la perspectiva de la epistemología actual, cuando hablamos de economía sustentable, nos trasladamos hacia las culturas modernas como la europea o la anglosajona, el cual implementa procesos sofisticados relacionados con automatización e intercambio mercantilista, descuidando un poco la esencia de la economía, que no es más que la asignación de recursos escasos a fines alternativos y competitivos. Principio que desde hace muchos años y desde hace muchos siglos vienen implementando las comunidades nativas a través de sus sistemas productivos como el chagra, el forraje mixto y el sistema poliactivo. Este último lo traeremos a consideración para desglosar un poco sus generalidades. Bueno, ¿en qué consiste el sistema productivo elegido, el cual es el poliactivo? Como su nombre lo indica, integra una variabilidad de actividades. Es decir, que aquí no hay una actividad absoluta. Dentro de estas actividades del sistema poliactivo podemos destacar, para el caso de las comunidades negras del medio atrato en el Pacífico colombiano, actividades como la cacería, la recolección, la siembra, la pesca, la minería y la extracción forestal. Desde el punto de vista de la economía, esta asignación de recursos se da a través del medio ambiente en que se desenvuelven estas comunidades, y dependiendo de esta dinámica se genera la apropiación del entorno, es decir, entornos como selva, en estuarios, mar o río. Como decíamos con anterioridad, no hay una actividad absoluta, es decir, siempre se complementa en la mayor medida una con otra, es decir, que las actividades no se dan al azar, sino se dan debido a la misma dinámica en la cual una se complementa con la otra. Este tipo de sistema difiere un poco de la economía convencional, debido a que la economía convencional propende por los sistemas especializados. Para el caso del sector agropecuario, el tema de los monocultivos, en donde se genera un solo producto y normalmente esos paquetes tecnológicos e insumos se generan a través del exterior, es decir, se genera una dependencia sumado al riesgo ambiental de tener una sola actividad. Continuamos. Este sistema productivo poliactivo se practica por muchas comunidades. Entre esas vamos a destacar las de talla internacional, como son los quechua, ubicados en la región andina de Perú y Bolivia, los cuales tienen una vocación agropecuaria, más que todo en el tema de la agricultura y la ganadería. Como todo sistema poliactivo, los volúmenes y variedad de estos productos dependen de las injerencias ambientales, es decir, tipo de suelo, agua, humedad y altura. Tenemos también que ellos desarrollan actividades productivas como los textiles y el mercadeo con turistas de artesanía, sumado al tema de la herrería. Otra comunidad indígena o nativa que trabaja este sistema son los guasaquín, que están ubicados en Nicaragua, más específicamente al noreste de Managua, y ellos practican la actividad de la artesanía, la agricultura, la madera, y en segundo lugar la caza, la pesca, recolección, y en tercer lugar la ganadería. En esta medida también tenemos los aguaquieros, que tienen incidencia tanto en Colombia como en Ecuador, y se extienden desde el río de Telembí en Colombia, llegando al noroccidente de la República de Ecuador, donde los sistemas que imperan son la agricultura, pesca, la minería y caza. Continuamos con los grupos nacionales que lo practican. Un grupo importante que lo practica está constituido por las comunidades negras del medio atrato en el Pacífico colombiano, los cuales
desarrollan las actividades antes descritas, entre las que se encuentran la pesca, minería, agricultura y recolección. También encontramos los NUCAD de la Amazonía colombiana, que sin duda son un ejemplo de los mecanismos de adaptación, una enorme capacidad de transformar y manipular estos recursos naturales. Tenemos también los embera cativos, ubicados sobre los ríos Sinú y Esmeralda, donde la agricultura se complementa con la caza y en menor grado la recolección de frutos, agricultura, pesca, recolección y caza. También tenemos la comunidad Zenú, que es un pueblo indígena colombiano cuyo territorio ancestral está ubicado sobre los valles del río Sinú, San Jorge y el litoral Caribe, alrededor del Golfo Morroquillo, contemplando los departamentos de Sucre y Córdoba. Estos se caracterizan por desarrollar la agricultura, la silvicultura, entre esos la palma marca, que lo utilizan para la construcción de ranchos, la pesca, la recolección y las artesanías. Bueno, todo este tipo de actividad productiva, desde el punto de vista de la antropología económica, también genera unas dinámicas tanto culturales como sociales. Estas dinámicas en el sistema colectivo podemos destacar la siguiente: el caso de la minga, que es el intercambio de fuerza de trabajo con pago simbólico de comida y fiesta. Cambio de mano, que es intercambio inmediato y simétrico de fuerza de trabajo. Sociedad, que es costos y condiciones de la producción asumidas proporcionalmente. Puesto, que es la participación en dinero en especie por propiedad en instrumentos. Jornal, que es el pago en dinero por día de trabajo, sistema que hoy en día se implementa en muchas zonas de la costa atlántica, en especial pues la zona norte de los Montes de María, de Córdoba y Sucre. El destajo, que es el pago en dinero por cantidad producida, es parecido a la temática del contrato, en la cual se paga por cantidad de productos. El caso de la yuca, el caso del maíz, en la cual se paga por bulto recolectado y bulto comercializado. Con respecto al compromiso, que tenemos el endeudo o adelanto, que condiciona la producción, es decir, los adelantos que se generan a través de estas dinámicas del sistema productivo. En este sistema productivo es importante hacer relevancia en el tema del parentesco, el cual influye sobre la estructura social, específicamente en el tema de la reciprocidad, en donde este parentesco dinamiza la economía y se genera una serie de adjudicaciones en el tema de tierras para siembra, áreas para minería, áreas de pesca, entre otros. Como todo este sistema productivo, como ya hablamos con anterioridad, es dependiente del tema ambiental y de la oferta más específica, la oferta medioambiental, y guarda una dinámica cultural. Es muy frágil debido a las dinámicas actuales que vive el país relacionados con el conflicto armado, el cual lo describiremos a continuación. La actividad nos dice que según los casos analizados, cuáles son las principales problemáticas o obstáculos que afectan a las comunidades para ejercer este sistema productivo. Como nos veníamos diciendo, uno de los principales obstáculos es el conflicto armado, el cual se caracteriza por violencia, desplazamiento forzado, la minería ilegal, la intervención de empresas multinacionales, la ampliación de la frontera agrícola. Que toda esta dinámica cambia la balanza en el principio económico, al pasar de asignación de recursos escasos a fines no a fines competitivos, sino a fines de subsistencia, y en casos extremos a miseria. ¿Por qué? Porque los grupos armados y todo este tema de multinacionales van disminuyendo las áreas de desarrollo del sistema productivo poliactivo, es decir, generándose en las pocas áreas donde actualmente las comunidades desarrollan esa actividad productiva una extracción excesiva, es decir, que se ve interrumpida la capacidad de sustentación desde el punto de vista de la antropología económica, es decir, que ya se comienza el sistema a tener problemas porque las áreas que están destinadas para este sistema comienzan a disminuir y no compensan con la cantidad de población que se encuentra establecida en el territorio. Seguimos.
Bueno, cadena de producción completa del sistema poliactivo. El sistema poliactivo, como veníamos diciendo, la misma dinámica ambiental de esos territorios focalizados donde se desarrolla esta actividad productiva genera una apropiación de los entornos. Para el caso de las comunidades negras del medio atrato, en el Pacífico colombiano, estos entornos apropiados son el mar, la playa, el río, los esteros, los diques, las terrazas, las ciénegas y la selva. Esta dinámica genera unas prácticas específicas para esos respectivos entornos, como son la cacería, la recolección, siembra, pesca, minería y extracción forestal, los cuales estas actividades se van complementando. El caso de la siembra con la cacería se complementan de la siguiente manera. Estas comunidades realizan la siembra y generan productos para su consumo directo, pero también generan excedentes en las áreas de trabajo donde la fauna silvestre llega a consumir esos alimentos, dinamizando la actividad de la cacería, más que todo la cacería diurna, la cual se divide en cacería diurna oportunista, que es la que realizan en las mañanas, y la cacería nocturna, que ya es más especializada y más específica. Otra interacción que se genera también es en el tema de la siembra con la extracción forestal, la cual está condicionada a las dinámicas de la luna. Por ejemplo, el caso de la siembra depende, y las comunidades la tienen bien clara con respecto a estas dinámicas de qué tipo de productos sembrar y qué productos cosechar dependiendo las dinámicas lunares. Lo mismo con la extracción forestal. Caso específico, el corte de la madera. ¿Por qué? Porque cuando se genera en luna nueva, esta se puede apolillar. Lo mismo para el caso de las cosechas, que también se pueden producir putrefacción de los productos. Lo mismo también la siembra. Para el caso también de la recolección depende de las dinámicas ambientales por el tema de la maduración y los ciclos productivos de más que todo los cultivos de tardío rendimiento, el caso de los frutales, entre otros. Seguimos. Bueno, ya para terminar, tenemos la siguiente reflexión aplicada a la cosmogonía y productividad, y no es más que este sistema poliactivo de las comunidades negras es visto por ellos como una fábrica de vida, la cual en la actualidad está perdiendo ese espacio. Estos espacios generan unas fallas en su operatividad, es decir, que los productos generados no compensan con la cantidad de personas que hay en el territorio, es decir, que hay fallas en la capacidad de sustentación de esas comunidades. Toda esa problemática genera unas medidas correctivas por parte de las comunidades, que es la que normalmente vemos en el entorno, que son las protestas contra multinacionales y protestas contra el Estado, enfrentamientos contra colonos, que trascienden lamentablemente a veces a asesinatos de líderes sociales. Proceso que ya ha sido adelantado a través del Tratado de Escazú, que a pesar de que tuvo algunas dificultades, pues llegó a feliz término y se piensa implementar para tratar de mitigar un poco toda esta dinámica que se genera alrededor de este sistema productivo. Otro aspecto importante en la reflexión sería cómo podríamos implementar el objetivo número 12 del desarrollo sostenible, que es la producción y consumo responsable. Es decir, que la economía mercantilista debiera ingresar este modelo poliactivo al sistema productivo convencional, generando conciencia sobre las dinámicas del medio ambiente, incentivando una cultura de consumo estacional o cíclico, sin desafiar a la naturaleza, el cual nos generaría unos procesos ineficientes, es decir, pérdidas exageradas de energía desde el punto de vista de la antropología económica. Para finalizar, agradezco la atención prestada y muchas gracias.